¿Por qué los paraguayos odiaban el Mauser? ¿De verdad era un rifle tan malo o la historia exageró todo con el paso del tiempo? Hoy vamos a entrar en una de las polémicas más intensas de la Guerra del Chaco, una guerra brutal donde el calor, la sed y el sufrimiento mataban tanto como las balas. Porque mientras muchos creen que el Mauser era un rifle legendario, en Paraguay hubo soldados que terminaron odiándolo con toda el alma. Y cuando entiendas lo que pasaba dentro de las trincheras del Chaco, probablemente tú también los entiendas. La Guerra del Chaco fue un infierno absoluto. No era una guerra europea con clima frío y líneas organizadas. Era polvo, calor extremo, enfermedades, mosquitos, sed y kilómetros de terreno seco donde sobrevivir ya era una victoria. Y en medio de ese caos aparecía el arma más importante de cualquier soldado. El rifle. El compañero que podía salvarte la vida o condenarte en segundos. Paraguay tenía varios modelos Mauser, muchos heredados, otros comprados años antes, algunos ya bastante desgastados. Sobre el papel parecían armas excelentes, precisas, potentes y confiables. Pero la guerra real no se pelea sobre el papel. Se pelea bajo 40 grados, con arena metiéndose en cada mecanismo y soldados agotados después de caminar durante días sin agua. Y aquí empieza la gran pregunta. ¿Por qué tantos paraguayos terminaron odiando el Mauser? Porque el problema no era solamente el rifle. Era el contexto. Era la guerra más salvaje de Sudamérica, convirtiendo cualquier pequeño defecto en una pesadilla. Imagínate esto. Estás escondido en una posición paraguaya. Escuchas disparos bolivianos acercándose. Apenas puedes respirar por el calor. Tus manos están llenas de sudor y tierra. Levantas el Mauser para disparar rápido y de repente el cerrojo se siente duro. Pesado. Lento. Y esos segundos podían significar la muerte. Muchos soldados paraguayos comenzaron a quejarse precisamente de eso. El sistema de cerrojo del Mauser era robusto, sí, pero también podía sentirse incómodo en combate rápido, especialmente bajo condiciones extremas. En Europa era una maravilla mecánica, en el Chaco podía convertirse en una tortura. Y aquí viene algo que casi nadie menciona. Bolivia tenía más recursos, más armamento moderno y mejores suministros en muchos momentos de la guerra. Paraguay compensaba eso con movilidad, disciplina y conocimiento del terreno. Así que cada arma paraguaya tenía que rendir al máximo. No había margen para fallos. Cuando un rifle se atascaba o tardaba demasiado en recargarse, el odio aparecía inmediatamente. Ahora bien, aquí hay un detalle importantísimo. Muchos historiadores creen que parte del odio hacia el Mauser no era realmente culpa del arma sino del estado en el que estaban esos rifles. Algunos tenían años de uso, mantenimiento irregular y munición de calidad variable. Y eso en una guerra extrema es una receta para el desastre. Pero claro, el soldado en medio del combate no piensa en logística ni en historia militar. Él piensa una sola cosa: si mi rifle falla, estoy muerto. Y ahí nace la leyenda negra. De hecho, hay relatos de veteranos paraguayos que describían el Mauser como un rifle demasiado largo e incómodo para ciertos combates del Chaco. Piensa en las trincheras improvisadas, los matorrales cerrados y las emboscadas rápidas. No siempre era el escenario ideal para un fusil largo europeo diseñado bajo otra doctrina militar. Y esto conecta con algo fascinante. La Guerra del Chaco fue una guerra donde muchas armas modernas demostraron que la teoría militar europea no siempre funcionaba en Sudamérica. El entorno destruía cualquier plan perfecto. Pero cuidado, porque aquí viene la parte polémica. A pesar de las quejas, el Mauser también fue responsable de enormes victorias paraguayas. Y eso hace que la historia sea todavía más interesante. Algunos soldados lo odiaban mientras otros lo defendían con fanatismo total. Había quienes aseguraban que era un rifle fiable y preciso si se mantenía limpio. Otros decían que era una pesadilla bajo presión. Entonces, ¿quién tenía razón? Probablemente ambos, porque una guerra no se vive igual desde todas las trincheras. No es lo mismo un soldado descansado defendiendo una posición estable que uno cruzando kilómetros bajo el sol sin agua. El mismo rifle podía sentirse completamente distinto dependiendo del momento. Y aquí es donde mucha gente se sorprende. Paraguay ganó la Guerra del Chaco. Sí, el país más pequeño y pobre terminó derrotando a Bolivia. Y eso hace todavía más increíble esta historia. Porque incluso odiando algunas de sus armas, los paraguayos lograron resistir y vencer en condiciones infernales. Pero el resentimiento hacia ciertos Mauser siguió vivo durante años. Muchos veteranos recordaban el sonido del cerrojo duro, el peso excesivo, el cansancio acumulado y la sensación de que necesitaban algo más práctico para ese tipo de guerra. Algunos incluso preferían armas capturadas al enemigo antes que seguir usando ciertos fusiles antiguos. Y aquí quiero que pienses en algo.
¿Cuántas veces la historia oficial convierte un arma en leyenda mientras los soldados reales tenían una opinión completamente distinta? Porque desde fuera el Mauser parece un símbolo glorioso de la guerra, pero dentro del Chaco podía sentirse como una carga más. Y eso es precisamente lo que hace tan brutal esta historia. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque el verdadero enemigo de los paraguayos no siempre era Bolivia. Muchas veces era el propio Chaco. El calor destruía hombres, animales y armas. Había soldados que morían sin siquiera disparar una bala. Y en ese ambiente infernal el Mauser empezó a ganarse una fama terrible. El polvo entraba en todas partes. Dentro del cerrojo, dentro de la munición, dentro de los mecanismos. Y aunque el Mauser era famoso por ser resistente, la guerra del Chaco llevaba cualquier arma al límite absoluto. Algunos soldados contaban que después de horas marchando bajo el sol el rifle parecía pesar el doble. Otros decían que manipular el cerrojo rápido era agotador cuando ya estabas deshidratado y sin fuerzas. Y piensa en esto, los paraguayos no tenían el lujo de reemplazar armas fácilmente. Muchas veces seguían usando rifles desgastados porque simplemente no había otra opción. Algunos Mauser ya habían pasado por años de servicio antes incluso de llegar al Chaco. Eso aumentaba todavía más la frustración. Pero aún así seguían peleando. Y aquí aparece algo impresionante. Los paraguayos desarrollaron una capacidad brutal para adaptarse. Aprendieron a moverse rápido, atacar de noche y aprovechar el terreno mejor que los bolivianos. El rifle podía ser incómodo, sí, pero el soldado paraguayo terminó convirtiéndose en una máquina de resistencia. Aunque el odio hacia el Mauser seguía creciendo, porque cuando estás en mitad de una emboscada y sientes que tu arma responde lenta, la rabia aparece inmediatamente. Y muchos veteranos nunca olvidaron esa sensación. Ahora imagina el momento más aterrador posible. Escuchas disparos cerca, ves movimiento entre los árboles secos del Chaco. Levantas el Mauser, intentas recargar rápido y el cerrojo se traba por un instante. Ese segundo podía decidir quién vivía y quién moría. Por eso tantos paraguayos terminaron maldiciendo el rifle. No porque fuera inútil en teoría, sino porque la guerra real no perdona absolutamente nada. Un arma pesada y lenta podía convertirse en un problema enorme cuando peleabas agotado, cubierto de polvo y casi sin agua. Y aquí hay otro detalle clave. El Mauser disparaba un cartucho potente y preciso, pero también generaba bastante retroceso. Después de horas de combate y cansancio extremo, muchos soldados terminaban completamente destrozados físicamente. Sin embargo, lo increíble es que incluso bajo esas condiciones los paraguayos siguieron derrotando posiciones bolivianas. Ahí es donde uno entiende que la verdadera arma de Paraguay no era el Mauser, era la resistencia brutal de sus soldados. Y eso hace esta historia todavía más impactante. Hay algo que casi nunca se cuenta sobre la guerra del Chaco. El miedo constante, no solo al enemigo, sino al entorno. El calor podía volver loco a un hombre. La sed destruía la moral. Y en medio de todo eso, el rifle debía funcionar perfectamente. Muchos paraguayos sentían que el Mauser simplemente no estaba hecho para esa guerra. Era un fusil diseñado bajo ideas militares europeas, pensado para otro tipo de combate. Pero el Chaco era caos puro. Combates rápidos, distancias cortas, emboscadas y movimientos constantes. Algunos soldados incluso preferían armas más ligeras o más fáciles de manejar. Porque en el Chaco la comodidad podía marcar la diferencia entre reaccionar rápido o morir. Y aún así, el Mauser siguió siendo parte de las victorias paraguayas más importantes. Esa contradicción es fascinante. Un rifle odiado por muchos pero presente en una de las mayores hazañas militares de Sudamérica. Y aquí llegamos a la pregunta más polémica de todas. ¿El Mauser era realmente malo o los paraguayos estaban luchando en condiciones imposibles? Porque si analizas el rifle fríamente, era un arma respetada en todo el mundo. Precisa, potente, robusta. Pero la guerra del Chaco rompía cualquier lógica normal. Hasta las mejores armas podían convertirse en una pesadilla bajo ese calor infernal. Muchos veteranos no odiaban solamente el rifle. Odiaban todo lo que representaba. El cansancio, la sed, las marchas interminables, el miedo constante. Y el Mauser estaba siempre ahí, en sus manos, asociado a esos recuerdos horribles. Por eso esta historia sigue siendo tan poderosa hoy en día. Porque no habla solo de un arma. Habla de supervivencia humana en uno de los conflictos más salvajes del continente. Y cuanto más investigas la guerra del Chaco, más entiendes el nivel de sufrimiento que vivieron esos soldados. Al final, el Mauser quedó marcado para siempre en la memoria de muchos paraguayos. Para algunos fue un símbolo de resistencia,
Para otros, un rifle incómodo y desesperante en la peor guerra imaginable. Pero quizá esa es precisamente la razón por la que esta historia sigue viva casi 100 años después. Porque muestra el lado real de la guerra. No el de los desfiles ni las medallas. El de hombres agotados intentando sobrevivir en el infierno del Chaco. Y ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras sido un soldado paraguayo en esas condiciones, con calor extremo, hambre y sed, ¿habrías confiado tu vida al Mauser? Déjamelo en los comentarios. ¿Te imaginas entrar a una guerra en el infierno del Chaco cargando un arma pesada, incómoda, que se atascaba en medio del combate y que además podía delatar tu posición en segundos? Pues eso fue exactamente lo que muchos soldados paraguayos vivieron con el MP-28, un subfusil que sobre el papel parecía moderno y letal, pero que en la realidad terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para quienes tuvieron que usarlo bajo el calor brutal, el polvo y la desesperación de la guerra del Chaco. Y hoy, vamos a descubrir por qué los paraguayos odiaban esta arma hasta el punto de considerarla prácticamente maldita. Porque sí, cuando uno escucha hablar del MP-28 normalmente piensa en un arma alemana elegante, avanzada para su época, con una gran capacidad de fuego y apariencia intimidante. Pero una cosa es probarla en entrenamientos o en condiciones ideales y otra muy distinta es intentar sobrevivir con ella en uno de los conflictos más salvajes y extremos de toda Sudamérica. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. La guerra del Chaco no fue una guerra cualquiera. Fue una lucha brutal entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco Boreal, una región inmensa, seca, llena de espinas, calor insoportable y falta de agua. Los soldados no solo peleaban contra el enemigo, peleaban contra el hambre, las enfermedades, la sed y el propio terreno. Muchos morían sin siquiera disparar un tiro. Imaginen temperaturas extremas, marchas interminables y hombres completamente agotados intentando cargar equipo pesado durante días enteros. En ese contexto, cada kilo importaba, cada bala importaba, cada arma podía significar la diferencia entre volver vivo o morir abandonado en medio del monte. Y es aquí donde aparece el MP-28. A primera vista parecía un arma impresionante. Era un subfusil derivado de diseños alemanes posteriores a la Primera Guerra Mundial, con cargadores laterales y una cadencia de disparo bastante alta para la época. Sonaba moderno, sonaba eficiente, sonaba como una ventaja táctica, pero en la práctica, muchos paraguayos terminaron odiándolo profundamente. ¿Y por qué ocurrió esto? Primero hay que entender algo fundamental. Paraguay no tenía enormes cantidades de armamento moderno. De hecho, durante gran parte de la guerra sufrió enormes limitaciones logísticas. Conseguir armas, repuestos y munición era extremadamente complicado. El país tenía menos recursos que Bolivia y dependía muchísimo de aprovechar cada rifle y cada bala. Eso significaba que no podían darse el lujo de equipar masivamente a todos sus soldados con subfusiles modernos como el MP-28. La cantidad de MP-28 disponibles era relativamente baja comparada con otros armamentos más comunes de la guerra. Muchos soldados seguían usando fusiles convencionales porque eran más fiables, más resistentes y mucho más fáciles de mantener en las condiciones infernales del Chaco. Y aquí empieza uno de los mayores problemas del MP-28. El arma era sensible al polvo. Y si hubo algo que jamás faltó en el Chaco, fue polvo. Polvo en la ropa, polvo en los ojos, polvo dentro de la comida, polvo dentro de las armas. El mecanismo del MP-28 podía atascarse con facilidad cuando la suciedad entraba en el sistema. Y en un combate real eso era aterrador. Imaginen estar escondidos en una trinchera mientras el enemigo avanza y, justo cuando necesitan disparar, el arma deja de funcionar. Ese miedo se convirtió en una realidad para más de un soldado. Pero eso no era todo. Otro problema enorme era el peso. Muchos creen que un subfusil automáticamente significa movilidad y ligereza, pero el MP-28 no era precisamente cómodo para largas caminatas bajo el calor extremo del Chaco. Entre el arma, la munición, el agua y el resto del equipo, los soldados terminaban cargando demasiado peso durante jornadas agotadoras. Y aquí hay algo importante que casi nunca se menciona. En la guerra del Chaco el agua valía más que las balas. Había soldados que soportaban días enteros con cantidades mínimas de agua. Algunos llegaban al límite absoluto del cuerpo humano. Entonces imaginen el nivel de frustración de cargar un arma pesada que además podía fallar en el peor momento. Poco a poco muchos combatientes empezaron a desconfiar del MP-28. Y todavía faltaba otro detalle clave: la munición. El MP-28 utilizaba cartuchos de pistola, lo que significaba que tenía menor alcance y potencia comparado con los fusiles tradicionales usados en la guerra. En enfrentamientos cercanos podía ser devastador, sí,
Pero el combate en el Chaco muchas veces ocurría a distancias donde los fusiles tenían ventaja absoluta. Entonces algunos soldados sentían que estaban peor equipados cuando llevaban el subfusil. Y aquí viene algo todavía más interesante. Muchos testimonios de la época muestran que los combatientes desarrollaban una relación casi emocional con sus armas. Si un rifle funcionaba bien, el soldado confiaba en él como si fuera parte de su propio cuerpo. Pero cuando un arma fallaba repetidamente, aparecía algo peor que el miedo. Aparecía el rechazo, la sensación de estar condenado. Y el MP-28 terminó ganándose precisamente esa fama para varios paraguayos. Un arma maldita, un arma que podía abandonarte cuando más la necesitabas. Ahora bien, tampoco significa que el MP-28 fuera inútil en absolutamente todos los casos. En combate cercano tenía una capacidad de fuego impresionante para la época y podía causar muchísimo daño en segundos. El problema es que la guerra del Chaco no perdonaba los defectos técnicos. Las condiciones eran tan extremas que cualquier debilidad mecánica se convertía en una sentencia de muerte. Y hay algo que muchos olvidan cuando hablan de esta guerra. La mayoría de los soldados no eran militares profesionales altamente entrenados. Eran hombres jóvenes enviados a sobrevivir en uno de los lugares más hostiles del continente. Campesinos, obreros, personas comunes enfrentándose a un infierno real. Cuando les entregaban un arma esperaban que funcionara. Punto. No querían tecnología sofisticada. Querían sobrevivir. Y por eso los fusiles más simples y resistentes muchas veces terminaron siendo mejor valorados que armas más modernas pero delicadas. Ahora quiero que imaginen esta escena. Noche cerrada en el Chaco. Calor insoportable incluso después del atardecer. Silencio absoluto entre los árboles secos. De repente comienzan disparos enemigos. Todo explota en caos. Un soldado paraguayo intenta responder el fuego con su MP-28 y el arma se atasca. Ese instante podía decidirlo todo. Y probablemente por eso el odio hacia esta arma creció tanto entre algunos combatientes. Porque en la guerra no importa cómo luce un arma. Importa si te mantiene vivo. Y justamente ahí es donde el MP-28 empezó a perder la batalla psicológica entre quienes lo cargaban todos los días en el infierno del Chaco. Pero el problema del MP-28 no terminaba en los atascos. Había otro detalle que desesperaba a muchos paraguayos y era su mantenimiento. En una guerra normal quizá el arma podía funcionar correctamente con limpieza constante y piezas en buen estado, pero en el Chaco eso era casi imposible. El calor, la arena y el sudor destruían todo rápidamente. Las armas sufrían muchísimo y el MP-28 parecía especialmente vulnerable. Además, conseguir repuestos era un verdadero dolor de cabeza. Paraguay no tenía una industria militar gigantesca ni una cadena logística perfecta. Cada arma dañada era un problema enorme. Y cuando un subfusil empezaba a fallar varias veces, muchos soldados simplemente preferían abandonarlo y volver a rifles más fiables. Y aquí viene algo curioso. Aunque el MP-28 tenía una apariencia moderna e intimidante, muchos combatientes desconfiaban de él psicológicamente. En combate, la confianza en el arma lo es todo. Si un soldado duda, aunque sea un segundo, puede morir. Y varios paraguayos sentían que el MP-28 no era digno de confianza. Por eso poco a poco comenzó a ganar esa fama oscura de arma maldita dentro de ciertos grupos de soldados. Otro motivo por el que el MP-28 fue tan criticado tenía que ver con el tipo de combate de la Guerra del Chaco. Mucha gente imagina enfrentamientos constantes a corta distancia, pero la realidad era más compleja. Había emboscadas, ataques rápidos y tiroteos cercanos, sí, pero también enormes distancias y posiciones defensivas donde los fusiles tradicionales dominaban completamente. El MP-28 utilizaba munición de pistola y eso limitaba muchísimo su alcance efectivo. Mientras un fusil podía atacar desde más lejos con mayor precisión y potencia, el subfusil obligaba muchas veces a acercarse demasiado al enemigo. Y en el Chaco acercarse demasiado podía ser prácticamente un suicidio. Además, el consumo de munición era brutal. El arma disparaba rápido y los soldados podían vaciar cargadores en segundos bajo presión. El problema era que transportar munición extra en medio del calor extremo resultaba agotador. Cada bala pesaba, cada cargador ocupaba espacio, y cuando las líneas de suministro fallaban, quedarse sin munición era una pesadilla real. Y hay algo todavía más impresionante cuando analizamos esta historia. Muchos soldados paraguayos literalmente aprendieron a valorar más la resistencia que la modernidad. En otras palabras, preferían un arma vieja pero confiable antes que una más avanzada que pudiera fallar. Eso explica por qué algunos fusiles clásicos terminaron siendo mucho más queridos por los combatientes. Tal vez disparaban más lento, pero seguían funcionando incluso cubiertos de tierra y barro.
En cambio, el MP-28 requería más cuidados en una guerra donde cuidar cualquier cosa era casi imposible. Imaginen el nivel de sufrimiento en el Chaco. Hombres caminando durante horas sin agua suficiente, soportando enfermedades, picaduras, hambre y temperaturas extremas. En esas condiciones, nadie quería cargar un arma pesada y delicada. Y justamente ahí es donde nació gran parte del odio hacia el MP-28. No porque fuera el peor arma del mundo, sino porque estaba atrapado en la peor guerra posible para un arma así. También hay que entender que la guerra del Chaco fue una guerra psicológica. El miedo estaba en todas partes. Muchos soldados combatían agotados física y mentalmente. Cuando un arma fallaba en medio de una emboscada, ese recuerdo quedaba marcado para siempre. Algunos combatientes comenzaron a asociar el MP-28 con mala suerte, muerte y desesperación. Y aunque técnicamente podía ser un arma peligrosa en distancias cortas, la reputación negativa terminó creciendo muchísimo más rápido que sus ventajas. De hecho, algunos testimonios cuentan que varios soldados preferían capturar armas enemigas o usar rifles más tradicionales antes que depender completamente del subfusil alemán. Y eso dice mucho, porque en una guerra tan brutal, los soldados no elegían el arma más bonita. Elegían la que creían que les daría más posibilidades de regresar vivos. Al final, el MP-28 quedó marcado como una de esas armas que prometían mucho más de lo que realmente podían ofrecer en combate extremo. Sobre el papel parecía moderno, rápido y aterrador. Pero la guerra del Chaco destruyó esa imagen rápidamente. El polvo, el calor, la poca cantidad disponible, los problemas logísticos, el peso y la desconfianza de los propios soldados terminaron convirtiéndolo en un símbolo de frustración para muchos paraguayos. Y quizá eso es lo más impactante de toda esta historia. La guerra no perdona errores. No importa lo avanzada que sea un arma si no puede sobrevivir a las condiciones reales del combate. Y en el infierno del Chaco, el MP-28 terminó siendo recordado por muchos no como una ventaja, sino como un arma maldita. Si te ha gustado este video, suscríbete porque aquí contamos la historia más brutal y desconocida de las guerras que cambiaron el mundo. Y dime en comentarios algo importante. ¿Tú habrías confiado tu vida al MP-28 en medio del Chaco?